¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto ya va subiendo de tono. Ayuso llama a rebelarse en apoyo a Nacho Cano. Pide rebelión del mundo de la cultura apoyando al ex de Mecano. Habíamos visto a José Manuel Soto pedir manifestarse. Ojo que una presidenta autonómica pide rebelarse al mundo de la cultura en apoyo a un procesado por presuntamente explotar a trabajadores. Yo soy periodista también, yo lo he visto toda la vida. O los jueces, pues habéis defendido. Es que el mundo de la cultura se tiene que rebelar contra estas cosas. La cultura en España tiene que ser libre. Ayuso, que se ha convertido en la principal abogada defensora de Nacho Cano, investigado por hacer pasar como turistas a trabajadores becarios. Vamos a ver en qué acaba, es un presunto caso, pero llama la atención que una presidenta autonómica, un cargo público, se ponga a defender de esta forma, diciendo además que se señala por parte del gobierno socialcomunista a gentes del mundo de la cultura si no son de izquierdas. Es normal que esto se hace normalmente. Esto es un señalamiento más, como van a hacer con los jueces y como están haciendo con los periodistas, con los artistas, para decir que la cultura o es de izquierdas y del gobierno, en concreto del gobierno, o sea completamente desprestigiada. Porque Ayuso lo tiene claro, la culpa es del gobierno, estamos ante un gobierno de caraduras. Bueno, con un ejemplo propio de caraduras, es que esto es... Vamos a ver, Díaz Ayuso, la cara dura la tendría aquel que, diciendo que es muy patriota y demás, está utilizando para trabajar a gente que no tiene los papeles, sin darse de alta en la seguridad social, sin darles de alta en la seguridad social, trayéndolos, haciéndose pasar por turistas para ocupar puestos de trabajadores, tanto que se habla, oh, los inmigrantes, si los traes para trabajar fuera de las normas, ¿no? Pero ojo, porque Ayuso ha ido más allá incluso. Dice que es que Nacho Cano, al que hemos oído cómo insultaba a la policía, respeta a la policía y a la Guardia Civil. Pues menos mal. Sobre el cuerpo en general, del que he hablado siempre muy bien y con máximo respeto, como de la Guardia Civil. O sea, esto después de haber visto, como hemos visto y oído a Nacho Cano, llamar a los policías chulos, macarras, paletos, hasta criminales. Pero según Ayuso, vamos, Nacho Cano ha declarado su amor por los policías. El criminal no soy yo. El criminal es la policía. A la policía. No, a la policía no. A los chulos de Marlaska. Los chulos de Marlaska. Que son unos paletos además. Y unos macarras. No solo esto, sino que en esta deriva de una presidenta autonómica, un importante cargo público del Estado que debe estar por el respeto pues, a la presunción de inocencia, pero también al trabajo que están haciendo jueces y policías. No, ha dicho que los policías amedrentaron a Nacho Cano y su entorno. Cuidado, o sea, ¿os imagináis? O sea, nos habían dicho esto de que la derecha era cívica, estaba con la policía, con la Guardia Civil, cuando conviene. Cuando conviene. Si les tocas ya, Ayuso se pone de manos del presunto delincuente. Bueno, dice que los policías amedrentaron a la madre de Nacho Cano. Es normal que cuando a ti te vayan a detener, te pongan ante la rueda te miden, te estén esperando furgones de policía, o que la citación para esa inspección, para esa detención, se la den a tu madre y vayan a la casa de tu madre, una anciana de 90 y tantos años, viuda, que está sola, a amedrentarla. Es decir, que todo en tu entorno y tu desprestigio caiga, y que todo en tu entorno y tu desprestigio caiga. Y esto es muy curioso porque claramente las tesis de Nacho Cano están defendidas por la presidenta autonómica. Ya sabemos que lo que nos han contado es que Nacho Cano es perseguido por ser amigo de Isabel Díaz Ayuso. Esta es la tesis que nos han vendido, más allá de que hay un caso que se está investigando por no tener a trabajadores dados de alta en la seguridad social, por hacerse pasar por turistas y entrar en nuestro país. Este tipo de cosas que son las que hay que explicar. Pero no, Ayuso compra totalmente la tesis de Nacho Cano y lo está haciendo además de forma reiterada y además señalando al gobierno, cuando aquí hay un proceso que tiene que investigar la justicia y la policía está a su cargo. Es decir, los policías cumplen órdenes. Dos novedades del caso de Nacho Cano, porque ahora va contra la becaria que le denunció, demandar a la becaria. Esa es una, y otra, prepara demanda contra Renfe, porque de forma rauda Renfe le retiró el convenio publicitario que tenían. Claro, estamos hablando de un procesado por presuntamente abusar de los trabajadores, explotarles, es decir, vulnerar pues lo que es además el tráfico de personas que vienen de otros países, derechos de los trabajadores, migrantes, tal. Pues hay un caso que se está investigando, pues Renfe decidió, entre tanto, quitarle la publicidad.
demanda Nacho Cano también, está preparando demanda contra Renfe, veremos a ver qué es lo que ocurre, pero vamos, ahí veis a Ayuso, Nacho Cano que no paran, Malinche ya es berrinche y es un no parar. ¡Viva España! Esto es una deriva de Malinche que se ha convertido en berrinche y berrinche tiene ahora mismo, pues como veis, a Ayuso, vamos, de tomo y lomo con Nacho Cano. Por cierto, dato que debéis saber, tanto que se nos está hablando por parte de Vox, de las paguitas y todo esto, ojo a esta información que conocemos hoy, como el gasto en la fundación de Vox sigue aumentando. Ojo que son casi 3 millones de euros en el año 2023, 2,8 millones, pero es que además aumenta el gasto en personal, y es curioso porque hay exdirigentes como Macarena Olona que están pidiendo transparencia, pero no se acaba de producir. Hay partidas ahí como gastos de personal especial, todo esto, que no están del todo claras a dónde va ese dinero, pero es un montante de dinero importantísimo. Chiringuito de Santiago Abascal. Ellos llegaron diciendo que venían a acabar con las paguitas y con los subvencionados. Ellos querían acabar con los chiringuitos para montarse el chiringuitazo. Que cuando hablamos del negocio del patriotismo en que se ha convertido el proyecto de Vox, estamos hablando que lo han convertido en una SA. Y entre tanto estábamos hablando de Ayuso, no nos olvidamos de Almeida, porque Vox lo que ha conseguido es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anule las zonas de bajas emisiones. Porque según Vox, el aire en Madrid es muy limpio, es limpio totalmente, lo ha vuelto a decir Ortega Smith, y se anulan las zonas de bajas emisiones. Madrid, la buena calidad del aire que tenemos desde hace más de 10 años, mucho antes de que viniera esa ordenanza. No vale mentir, no vale engañar. Hoy creemos que además esta batalla es una victoria contra el globalismo de la Agenda 2030, contra las políticas del fanatismo climático. Hay un ideario que es el que es, igual que estábamos viendo lo que pasa con los migrantes. Ellos señalan a los migrantes menos cuando conviene. Cuando conviene aprovecharse del trabajo de los migrantes, bien que lo hace, ¿no? Esta derecha. Y luego lo de negar el cambio climático o negar que hay contaminación. O sea, yo creo que ya es célebre en España entera la capa de mierda esa que hay en Madrid habitualmente, pero según Vox el aire es muy limpio. O sea que tenemos noticias de hoy, es ver cómo sigue aumentando el dinero, por cierto, dinero de subvenciones que va a Vox y a la fundación esta Disenso, casi 3 millones de euros el año pasado, falta de transparencia, al mismo tiempo además que estaban subiendo, por ejemplo, el gasto en personal, pidieron créditos como esos, ahora mismo no nos cuentan qué banco les puso más de 9 millones de euros en un año electoral, no ha contado Vox qué banco les da esos 9 millones de euros en concepto de préstamo, no lo ha contado, pero hacen bandera de tumbar las zonas de bajas emisiones, precisamente medidas que son para luchar contra la contaminación y presumen de esto que está ocurriendo. Así está el patio. Hablando de ideas de extrema derecha y de dineros, ojo a este youtuber, uno de esos que tiene cientos de miles de seguidores y se fue a Andorra para tributar, llegó a pedir hasta un aeropuerto. Este mequetrece, este cantamañanas, dice que hay que señalar a los pensionistas. O sea, toma Jeroma pastillas de goma. O sea, tributando fuera de España y diciendo esto. Empezar a poner el dedo en el colectivo de los pensionistas porque son el colectivo de lejos más egoísta que hay en España. De lejos, y son el mayor lastre que tiene el país hacia su avance. Digo esto porque creo que es necesario que muchos pensionistas empiecen a sentir el dedo señalándoles. En el sentido de que hay muchos con la mentalidad de no. Si se tiene que hundir el país para que a mí me den 20 euros más al mes en la pensión, se hunde el país. Porque se la pela el futuro del país, se la pela los jóvenes, se le pela absolutamente todo. Gente con la vida ya hecha, lastrando la vida de gente que tiene que buscarse la vida. Hay que tener la cara muy dura o ser tonto, no, muy tonto. Por cierto, se está hablando y mucho. Plan de regeneración, plan contra los bulos, anunciado por el gobierno. Es una laguna que tenemos en este país. Hay mucho que hablar también. Primero, si esto saldrá adelante, porque se necesitan apoyos parlamentarios. Y luego, hasta qué punto, cuando se mete la mano desde la política en el periodismo. Y hablo del periodismo, de periodistas que somos censurados y demás. Pero bueno, Félix Bolaños decía: queremos que se garantice una información veraz y que cuando no se produzca esta información veraz y haya difamaciones, haya mentiras, haya bulos, que el ciudadano que se vea afectado, se dedique a la política o no, pueda tener una respuesta ágil y rápida por los tribunales y que sea una respuesta efectiva. Eso es lo que queremos hacer desde el Gobierno y lo que yo creo que todos los medios de comunicación también estarán en ese gran consenso europeo
que, insisto, es lo que mueve la aprobación del Plan de Acción por la Democracia. Por cierto, sigue en vigor la ley Mordaza que dijeron que iban a derogar. Se retoca, hay reforma, pero sigue en vigor la ley Mordaza y dijeron que la derogarían. Como tal hay que decirlo, no se está derogando. Al plan de regeneración y contra los bulos, Tellado, el ínclito Tellado, le ha llamado plan de degeneración y ha dicho que en España no hay problemas entre los medios y la democracia. Plan de regeneración de Sánchez o plan de degeneración. La verdad es que resulta llamativo que Sánchez impulse ese plan coincidiendo con investigaciones judiciales contra su gobierno, contra su partido y contra su familia. Si hay una máquina del fango contra la que hay que luchar, es precisamente la que maneja Pedro Sánchez. El déficit democrático en España no lo tienen los medios de comunicación, lo tiene Sánchez. A ver, que se debe avanzar en transparencia y en periodismo de calidad en España es evidente, que se debe terminar, por ejemplo, con que haya una profunda laguna democrática en nuestro país. Con el dinero público que va a medios, no sabemos exactamente cuánto dinero público va, pero a nivel central, autonómico, provincial, local, a medios de comunicación. Además, hay muchos medios que incluso están viviendo en gran medida de ese dinero público y eso condiciona lo que cuentan y lo que no. Eso está pasando. Y eso también va acompasado a un tiempo en el cual, con las nuevas tecnologías, hay redes y ahí hay gente que está haciendo una labor noble, que intentamos hacer una labor noble, pero hay otros que están esparciendo bulos continuamente y que además difaman y a lo que actúa la justicia ya se han lucrado, ya la persona ha quedado desprestigiada por las desinformaciones que han sacado otros. Esto es lo que hay, pero bueno. El ministro Urtasun, vamos a ver lo que ha dicho, vamos a ver también lo que ha dicho Podemos, porque quiere otras medidas. Urtasun decía hay que terminar con la censura. Como ministro de Cultura, saben que una de las líneas principales para mi departamento ha sido el combate contra todas las formas de censura y ataques a la libertad de expresión. Y en este sentido es especialmente importante para mí destacar el acuerdo. Algunos podríamos hablar mucho de la censura. Cuando quiera Urtasun yo le cuento. O alguno del gobierno. La intromisión política en los medios de comunicación también es otro lastre, es así, es la realidad. Y vamos a ver qué es lo que se hace finalmente. Se necesita una justicia ágil también contra los que esparcen bulos, se necesitan muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que se lleva a cabo por los apoyos parlamentarios que se necesitan. Eso es lo que hay. También les digo, es una teoría que yo tengo, sobre todo tomen ustedes la iniciativa de intentar informarse con quien les merezca credibilidad. Desconfíen en general, pero intenten quedarse con aquel que creen que se la juega por contarles a ustedes y por servir a la ciudadanía, no por servir a tal o cual partido político o tal o cual político. Así lo veo yo. Ustedes tomen la iniciativa. Es el mensaje que yo traslado. Hay más voces. Por ejemplo, Podemos ha dicho que esto es insuficiente si no hay declaración de bienes por parte de presentadores, directores conocidos de medios de comunicación y si no se toman medidas contra la concentración de medios en España. Lo que hace falta es una regeneración democrática que vaya a la raíz de muchos problemas, que es la concentración del poder mediático. Planteamos también, y esperamos que se haya recogido, porque si no va a ser difícil que cuenten con nuestro voto a favor, una ley también que recoja una declaración de intereses de los grandes presentadores y los grandes directores de programas que en muchas ocasiones fijan la línea y fijan el sentido común para millones de personas y hablan todos los días, por ejemplo, de ocupación cuando son multipropietarios. El plan de regeneración y contra los bulos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Necesita apoyos parlamentarios, sigue lo que son normas ya europeas para aplicarse en España. En las más de 30 medidas presentadas falta incluso alguna que se podría llevar a cabo en materias como por ejemplo los medios públicos. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre por los apoyos parlamentarios. De entrada, depender por ejemplo de Junts per Catalunya, ha supuesto que Junts uniera sus votos a PP, Vox y UPN y tumbara medidas que se quieren llevar a cabo, por ejemplo, por los alquileres. El Congreso de los Diputados ocurría eso, Junts unía sus votos, al final son las derechas, y han tumbado. Además, lo que era una propuesta del sindicato de inquilinas en materia de alquileres, de los alquileres temporales, en una materia tan delicada. Y eso, lógicamente, vuelve a poner de manifiesto la dependencia que hay de apoyos parlamentarios como este de Junts. Por cierto, hablando de Junts, que son herederos de la vieja CiU de Pujol, una imagen y una noticia que no quiero dejar de destacar. Salvador Illa, el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, recibiendo a Jordi Pujol. Dicen las crónicas que estuvieron reunidos más de 1 hora y media. Recordamos que Jordi Pujol está pendiente de juicio por parte de la Audiencia Nacional por corrupto. Por lo del dinero de Andorra, ¿os acordáis aquello? Nos lleva pues hace ya 10 años.
cuando saltó la noticia, nada más y nada menos, 10 años todavía pendiente de juicio. Blanqueo, asociación ilícita, el dinero en Andorra, ha sido recibido en el Palau de la Generalitat. Esto es lo que hay. Y por cierto, hablando del vínculo también con Cataluña, el Fainé, Gas Natural, ahora es Naturgy, BlackRock, el fondo buitre BlackRock, ha entrado en Naturgy, una de las grandes energéticas españolas. El gobierno ha permitido que BlackRock entre en Naturgy. Es otra noticia que debéis saber. Así está el panorama. Esto es lo que hay. Mientras tanto, ya veis, algunos batallando en defensa de Nacho Cano, con la cantidad de cosas que hay que hacer en este país por los trabajadores, por la gente que está teniendo problemas por la sanidad. Acaban de salir datos también de la sanidad pública, por ejemplo, en Madrid, muy preocupantes. Los temas de la vivienda, lo que se puede hacer todavía por mejorar el medio ambiente. Bueno, la bandera es defender a Nacho Cano por parte de Isabel Díaz Ayuso. Es tremendo, este país no deja de sorprendernos. Malinche se ha convertido en berrinche. Y ya digo que al final la justicia decidirá, y a veces ya sabemos lo que pasa con la justicia en este país, pero hombre, entre tanto que alguien que representa a todos los madrileños, que es un cargo público, que tiene que estar con la justicia, con la policía, se ponga del lado del presunto delincuente, con todos los respetos, a la música de Mecano, a la historia musical de Nacho Cano. Yo no soy fan, pero quiero decir que no, yo no quiero hacer una demolición de Nacho Cano, pero es muy llamativo cómo a veces desde la política se ponen ¿verdad? De la mano de aquel que interesa porque es amiguete y porque se ha puesto ahí a dorarte la píldora. Es lamentable, pero es lo que hay. ¿Y vosotros y vosotras qué opináis de todos estos temas? Leemos vuestros comentarios.